Bueno, Virginia, antes que nada, muchísimas gracias por prestarte a participar en este ciclo de protagonistas de la historia PSI argentina, que estamos haciendo desde el Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. Y esta es nuestra primera emisión del año 2023, del año 2023. Para nosotros es un honor entrevistarte. Y bueno, más allá de el suceso tan mentado de que en el año 2015 haya sido elegida presidenta de la IPA y que después haya sido la primera presidenta mujer de la International Psychoanalytic Association de 2017 hasta 2021. Más allá de eso, que imagino te han preguntado sobre eso decenas y decenas de veces en los últimos años. Nos interesaba desde el Centro Argentino de Historia PSI básicamente hablar de tu historia, del contexto, de tu historia de vida, de lo que fue desde tu familia hasta tus estudios en los años 70, tu padre médico, tu formación en antropología, medicina, todo eso antes de llegar a tu camino psicoanalítico y bueno, un poco ese inmenso honor que debe haber sido presidir la asociación creada por Freud en 1910. Así que la primera pregunta es muy sencilla, contanos un poco de dónde venís. Gracias, Alejandro. Lo que me decís me emociona y a la vez te tengo que decirte que para mí es muy grato participar en esta conversación con vos, que después la van a compartir otros también. Nos van a ver conversando del Centro de Historia de la Psicología y el Psicoanálisis, si recuerdo bien, porque yo creo que he estado en la inauguración, en los momentos iniciales, y yo también tengo que decir que es un paso muy importante que exista este centro en la Biblioteca Nacional en relación al posicionamiento del psicoanálisis en la cultura, en la sociedad, y estoy contenta de poder conversar contigo. Es cierto, me han preguntado muchas veces, muchas cosas, para algunas he tenido respuestas, para otras no, pero lo que tengo que decir es que las preguntas, las conversaciones, las entrevistas han sido útiles para mí porque yo he aprendido mucho, me han hecho pensar mucho y entonces te voy a contar algo y vos me vas a ir preguntando. Estoy pensando en la palabra historia, entonces podríamos preguntarnos a dónde arranca esta historia. Digo, se me ocurre ahora. Creo que la historia, mi historia psicoanalítica, o mi propia historia vista a través del recorrido mío en el psicoanálisis, arranca, si tengo que ubicar un punto, cuando yo tenía 17 años y medio, mi padre médico, radiólogo, me dijo: Virginia, me parece que no estás muy bien. Había cortado con un noviecito y entonces me dijo: ¿no querés ver a un analista? Bueno, le dije. Me dijo: lo voy a llamar a José. José era José Blecher, que era padre de una compañera mía del Liceo Nacional de Señoritas número 1, muy amiga. Y bueno, lo llamó a José. José le dijo: decile a Virginia que venga el sábado a las 3 de la tarde. Fui el sábado a las 3 de la tarde a la calle Quintana. Todavía me acuerdo bien de el departamento, del lugar, de su consultorio. Bueno, eso me parece que es una especie de marca que quedó ahí de una manera muy positiva. Yo creo que los primeros encuentros psicoanalíticos y también las terminaciones de los tratamientos son marcas a las que hay que prestarle bastante atención. Después puedo hablar de los finales de análisis, las interrupciones, etcétera, pero yo quiero volver a donde empezó, creo que mi historia con el psicoanálisis ahí. Y la entrevista fue inolvidable
porque me explicó lo que iba a ser un tratamiento analítico a una adolescente y me dijo que iba a tener momentos en los que no iba a querer ir a las sesiones, que tenía que ponerme fuerte conmigo misma y seguir. Y bueno, algunas cosas más, pero después de eso él no me podía tomar a mí como paciente, pero me derivó a un analista que fue mi primer análisis que hice hasta los 25 años. Y antes de meternos en eso, por ahí te preguntaría un poco más atrás. Tu padre, radiólogo húngaro, ¿de qué origen es? Bueno, mi abuelo, a quien conocí, porque mis abuelos, salvo uno materno, los demás vivieron hasta muy grandes. Mi abuelo paterno, de apellido húngaro, él nos dijo que había nacido en Rumania, pero yo creo que algunos analistas húngaros me dijeron que Húngar es Hungría. El imperio austrohúngaro fue cambiando los bordes, las fronteras. Vino con su familia a los 7 años, con siete hermanos eran, y él, bueno, por ahí tiene que ver todo, ahora que pienso. No todo, no pienso mucho de manera determinista, pero él con el tiempo fue autodidacta, no sabes cómo hablaba inglés y cómo escribía cartas en inglés. Y fundó una pequeña compañía de artículos para medicina, pero por ejemplo, papel para electrocardiograma, tensiómetros, estetoscopio. Y un día decidió que iba a traer la anestesia a la Argentina. Se fue a Estados Unidos y a bordo de un tren conoció a mi abuela. Mi abuela era nacida en Kiev y de muy chiquita emigraron a Estados Unidos, hizo toda su educación en Estados Unidos, se casaron en Estados Unidos, llegaron a la Argentina, mi papá estaba en la panza de mi abuela y faltaban 3 meses para que ella naciera. De ahí, por ejemplo, es porque a mí el inglés me resulta familiar. A papá lo mandaron a la escuela americana Ward, que todavía existe, en una época de castigos corporales, por lo cual hizo una especie de promesa que sus hijas, 2 hijas, no van a ir a ninguna escuela inglesa. No me ayudó mucho en la vida esa decisión porque tuve que aprender inglés según pude hacerlo. Pero bueno, hay, digamos, en la familia como un espíritu que podríamos llamar hoy progresista. Y mi papá, yo tengo que, más allá del Edipo, que cualquiera puede interpretar lo que quiera de mi relación con mi papá, me llevó él al psicoanálisis. Y vio un momento, él no se había analizado hasta ese momento nunca. Así que ahí empecé. A ver, entonces vos te criaste en Buenos Aires. Y toda la vida. Tu primer encuentro con el psicoanálisis fue a los 17, a instancias de tu padre. ¿De dónde lo conoció Blecher? Porque era el papá de mi compañera de colegio, entonces nos llevaban, nos traían, por ahí en algunas vacaciones se encontraron. Papá se llamaba José Leonardo, me decían Leonardo, José, podés ver a Virginia, me parece que necesita ayuda, fue así. ¿Pero él tenía algún interés en el psicoanálisis propio más allá de eso o fue...? Mi papá era muy lector, muy interesado, muy abierto, lo que en inglés es open-minded, progresista te diría también, muy atento. Después puedo seguir con alguna historia de mi papá no tan linda, por las circunstancias que atravesamos en el país en el pasado, pero él era muy abierto, leía y me sugirió eso. Hoy suena como algo, que un papá argentino en Buenos Aires le diga, vemos a un analista porque una hija adolescente estaba comiendo, no hice ningún trastorno alimentario, comí menos, bueno, siempre fui, ahora no soy tan delgada, pero siempre me mantuve más o menos en un peso, y no solo eso, me dijo, vamos a hacer una entrevista con otra persona. Hice una segunda entrevista con el papá de una compañera ya de la facultad, con con Mauricio Goldenberg, cuya amiga Isabel es amiga mía
hasta hoy. Bueno, estuvo acá hace un par de meses y yo voy a verla también. Nada, y entre Goldenberg y Blecher, yo digo, ¿quiénes decidieron cómo iba a ser parte de mi historia? Me buscaron un analista excelente que falleció hace mucho, Beatriz Grunfeld, y ahí hice el cambio. Yo estaba estudiando antropología, me cambié a medicina porque en esa época para ser psicoanalista de la IPA o API tenías que ser médico, esa era la regla. Entonces, pero ahí te estás adelantando un poco. Empezaste tu análisis a los 17, ya estabas estudiando antropología, estabas terminando la secundaria más bien. No, ya había recién terminado la secundaria, por eso todavía estaba en contacto con Dudy y los Blecher. Estaba estudiando antropología, en la mitad de primer año empecé el análisis y al poco tiempo yo quería ser analista, entonces dije, bueno, voy a ir a estudiar psicología y después pensé, no, voy a medicina. Que yo había querido estudiar medicina, pero mi madre me convenció que no era una carrera para mujeres. Me convenció, ¿eh? Y a ver, ¿cómo fue ese salto de empezar un análisis a querer ser analista? Bueno, probablemente unos cuantos meses después coincidió también con una época muy difícil de nuestra historia, que fue el año 66, la noche de los bastones largos. Y ahí en antropología, yo estuve adentro de la facultad, el famoso día ese, y cuando aparentemente pasó todo lo más fuerte, mis profesores o los echaban o renunciaban, y me di cuenta ahí que yo iba a depender de las políticas, iba a depender de los subsidios, de lo que después aprendí más. Bueno, cuando mi marido me contó su historia, porque él fue investigador y bueno, y dejó y fue psicoanalista, donde dependés, digamos, de lo que te puedan ofrecer. Me encanta la antropología, me encanta la arqueología, me sigue gustando muchísimo, me interesa, pero también me interesan otras cosas. Entonces, durante el segundo año hice lo que había que hacer, que no había CBC sino un curso de ingreso a la Facultad de Medicina, y antropología seguí y después ya dejé y arranqué primer año de medicina, donde conocí a Isabel y también sabés vos que a Ana Langer. Yo estaba sola, venía de un mundo de todos barbudos que fumaban y carteles en la facultad, y en medicina era todo así blanco como esto, guardapolvo. Le dije a mi ayudante, ¿me puede ayudar? Que no puedo enfocar el microscopio. Me dijo, ¿quién le dijo que me puede tratar de vos? Y tenía un año más que yo, 2. Bueno, eso fue un cambio que me ayudó mucho el análisis, y también ahora veo que en segundo, tercer año de medicina me junté con otros amigos, estudiantes de medicina, empezamos a estudiar psicoanálisis en grupos de estudio privados, empecé a estudiar Freud, a leer, y después ya ahí no paró más. ¿Y cómo fue eso de empezar a estudiar psicoanálisis a fines de los 60 en Buenos Aires, en esa Buenos Aires tan convulsionada? Bueno, tardamos un poco en encontrar quien nos quiera enseñar a este grupito, porque éramos estudiantes, jóvenes, chicos. 1 o 2 consultorios recorrimos, no nos fue bien, hasta que una de las que fue mis maestras y una gran amiga, Elizabeth Tabac de Bianchedi, aceptó enseñarnos. Bueno, ahí fue, yo seguí estudiando medicina. Tengo que decir que estudiar medicina fue algo para mí importantísimo. No porque tenga un pensamiento, pensamiento médico me parece que no lo pude dejar, no lo puedo dejar afuera ni de lado, pero conocí un mundo que no hubiera conocido de otra manera, el mundo del hospital público. Pensá que los 3 últimos años se cursan en un hospital, de lunes a sábado, después empecé a hacer guardias. Mi papá era el jefe de radiología del Pirovano, entonces hice guardias en el hospital Pirovano. El jefe de guardia dijo, la hija de Ungar
no, no te vas a quedar a dormir, te vas a venir de 8 de la mañana a 8 de la noche. Pero conocí un mundo y que estoy muy agradecida por eso. Me gustó, me gustó. Ahora, ¿cómo fue? Fue medio impresionante. Me casé al final del tercer año. Tuve mi primer hijo, Federico, antes de recibirme de médica. A los 5 meses de Federico me recibí. Y bueno, sí, fueron épocas, bueno, siempre son épocas difíciles, pero esas fueron bastante difíciles. Era cuando terminé medicina, y vamos a cuando terminé medicina, hice todas las entrevistas para la residencia del hospital italiano, me aprobaron, pero decidí no hacerla porque tenía un bebé. Yo no pensé cómo me voy a ir 24 horas y más 12 después, y quién le va a dar no, hice concurrencia y muy pronto decidí hacer la formación. Yo empecé a los 28 años, cosa que en ese momento era la más chica, la más joven de mi promoción. Ahora, ¿cómo llegué? Entre tanto, digamos, entre que me recibí y empecé, era el apogeo de Lacan, con lo cual, bueno, me fui a hacer un grupo de estudios sobre Lacan, empecé a supervisar con, bueno, ahora no es lacaniana, con Emil Cedillo de Bleichmar, pero tenía una apertura muy amplia. Empecé a hacer grupos de estudio de Lacan y empecé de muy joven a atender. Yo puse un consultorio en mi casa en ese momento y empecé atendiendo niños. ¿Eso en paralelo a tu formación en Todavía no había Abdeva? empezado, todavía no había empezado. Sí, pero en paralelo a mi formación en Abdeva, con tu formación hay que tener pacientes. Trabajaba poco, pero trabajaba, y trabajaba con niños. Los primeros pacientes fueron niños, y me di cuenta que lo que yo veía en la práctica no podía, darme respuestas o herramientas desde la teoría que tenía. Alguien me dijo en ese momento, ¿por qué no vas a supervisar una psicóloga que ahora no recuerdo el nombre, que ella trabaja con niños? Y ahí fue cuando ella me dijo, mira, tendrías que leer a Melanie Klein. Otra vez, nada que ver, medicina había una materia salud mental, otra psiquiatría en el Borda, donde nos mostraban pacientes muy enfermos crónicos. Empecé a leer a Melanie Klein, a estudiar, y encontré que ahí tenía, me encontré como, no sé, encontré algo que me guiaba en mi trabajo con los chicos, la importancia del juego, de lo no verbal, que no es preverbal, es no verbal, de un tipo de comunicación que no es a través del lenguaje. No digo que los analistas lacanianos no atienden niños, yo sé que atienden, pero las herramientas yo no las encontré en esa manera de pensar. Más tarde seguí estudiando Lacan, hice grupos de estudio, pero me dediqué mucho más a lo que es la escuela kleiniana y postkleiniana. Y ahí te preguntaría, bueno, es un poco atípico ya tu comienzo porque empezaste por Lacan y después fuiste a Melanie Klein, que es generalmente lo inverso de lo que sí, del camino de la mayoría de los psicoanalistas. Y te preguntaría, el clima intelectual en esa época, pues ya estamos en pleno 70, ahí, ¿cómo incidió todo eso en relación a tu formación? Bueno, creo que el hecho de ser la primera mujer, voy a arrancar por otro lado, presidenta en la historia de la IPA, me llevó a estudiar, a ponerme a estudiar. Bueno, me pasa siempre, pero creo que el psicoanálisis y las teorías crecen a partir de encontrarte con obstáculos. Cuando vos te encontrás con un obstáculo en la práctica clínica y las herramientas que tenés teóricas no dan cuenta o no te permiten salir, y bueno, ahí crece la teoría. Es lo que pasó con Klein cuando atendía a chicos chiquitos. Se dio cuenta que los chicos desarrollaban una transferencia con ella, que
el juego era un lenguaje que se podía, según ella, interpretar de la misma manera que los sueños. Y así, y fue un tiempo de obstáculos. Los 70 fueron una época riquísima, fantástica en muchos aspectos de la cultura y trágica en nuestro país. Así que uno hacía lo que podía. La formación analítica, la formal, digamos, la hice entre el 78 y el 80, 78, 80, 81. Hice mis entrevistas en APA y yo sabía que se iba a separar y que iban a hacer Abdeva. Busqué un analista de Abdeva y ahí empecé. Pero los 70 fueron una época de dificultades, de mucha riqueza, ya desde el 68 podemos decir, ¿no? Con lo que pasó en Europa y eso impactó en todo el mundo. Toda la guerra de Vietnam, no sé, digo, fue una época riquísima y dolorosísima, muy terrible, muy trágica. Yo perdí compañeros míos de medicina, son desaparecidos. La historia de la familia Goldenberg está atravesada por las pérdidas terribles. Y yo, bueno, tengo que decir también que no puedo descuidar, si bien nada deja de ser político, eso me enseñaron mis colegas y las escritoras feministas, y no solo feministas, las que estudian las teorías de género, que no hay nada que no sea político, que lo personal es político, pero también en lo personal yo antes de los 2 años de mi hijo, tuve mi segunda hija, estaba entre mi práctica, estudiando, mi casa, mis hijos, pero así me formé. Yo me formé con 2 hijos muy chiquitos, conté con ayuda, por supuesto, de mi familia muchísimo, y así fue una formación con un país atravesado por la violencia de Estado, y yo debo decir que tuve el apoyo de mi familia, el apoyo ya de mi segundo análisis, que fue el análisis didáctico, como se lo llama, y el poder estudiar y focalizarme en el psicoanálisis, creo que me ayudó muchísimo también. ¿Por qué Abdeva en ese momento? Abdeva, yo no estaba muy al tanto de que... Sí estaba al tanto de que había una escisión y que analistas que yo admiraba, algunos que admiré y que sigo admirando, siguieron en APA, y otros que para mí eran cercanos, como David Lieberman, Horacio Echegóyen, David Rosenfeld, Elizabeth, fueron los fundadores de Abdeva. Los que se fueron tenían una fuerte tradición kleiniana, y además es un grupo numeroso el que se fue, había muchos psicoanalistas de niños, Elena Everson, Ana Kaplan, más todavía. Bueno, otros que por suerte Ana Kaplan a sus 90 y tantos todavía la tenemos, Alicia Sirota, Raúl, había muchos analistas de niños, y pensé que ahí iba a encontrar el lugar que yo quería, y fue también una experiencia. Ahora que me decís primera mujer, pero también fui del primer grupo de Abdeva. Increíble, ahora me doy cuenta, claro. Son todos como vivencias ligadas a algo fundacional, me parece. Ahora lo pienso, sí. ¿Y en ese momento ya te interesaba intervenir en cuestiones institucionales o estabas más dedicada a la clínica? No, nada. Dedicada a la clínica, a estudiar, a leer, a mis chicos, a todo lo que tenía que hacer, no. Y de hecho en Abdeva ocupé muy pocas posiciones. Esto fue, se dio la circunstancia de que yo pude asistir a congresos internacionales. El primero, Abdeva fue fundada en un congreso en el 77, si no me equivoco, o en Jerusalén, pero el primer congreso después de ese fue en Nueva York, y con una amiga viajamos. Eso a mí me pasó, siempre quería salir. Bueno, la vi a Ana Freud en ese congreso, ¿no? Herbert Rosenfeld, no sé. Pero
En lo institucional, Abdeva, mi sociedad, con la cual colaboro, pero no desde posiciones. Tuve cargos en el Departamento de Niños y Adolescentes, en el Instituto de Psicoanálisis, pero nunca quise. Eso hizo que algunos de mis colegas de mi asociación me dijeran que yo me interesaba por lo de afuera y que lo importante era tener la camiseta de Abdeva. No sé. Yo colaboro siempre y sigo haciéndolo. Ahora no tengo ninguna posición en ninguna institución. Y estoy bien con eso ahora. Muy bien. Bien, después vamos a volver al presente. ¿Y quiénes eran tus referentes? Mencionaste un poco al pasar a Horacio Echegoyen. ¿Quiénes fueron tus principales referentes en el momento de la formación? En el momento de la formación, Horacio Echegoyen. Benito López fue mi maestro. Es un analista extraordinario, brillante, que lamentablemente murió muy joven y tiene pocas publicaciones. Con él estuve supervisando 11 años y estudiando. Horacio Echegoyen, mi referente. Como analistas de niños, Elena Evelson, Ana Kaplan, bueno, Lieberman ya te dije, Natalia Osvik. Era una época de oro para mí, porque nos daban clases los analistas que contribuyeron creo que a la historia del psicoanálisis, aunque por el problema de traducción, algunos no son conocidos. Esos eran mis referentes. Tengo que decir que Aurora Pérez también fue más tarde, que era de APA, pero trabajó muy cerca de mi marido, que también es analista, y estuve cerca de ella. Seguramente hay más que me estoy olvidando. No me puedo disculpar porque es así. Pero era un clima fundacional, de un entusiasmo y de una estrictez que no existe más eso. A ver, contá un poco de eso. La anécdota, ¿sí? Terminamos la formación a fines del 81, entonces nos avisaron, éramos 24 en ese primer grupo, que iba a haber una especie de ceremonia. Abdeva ahora tiene un edificio increíble, enorme, en Maure, Luis María Campos, pero lo que era, cuando se pudo comprar un edificio, se compró, mire, no quiero equivocarme, pero como una especie de terreno, pero como un galpón, no sé, una cosa así, que no quiero equivocarme, que había sido una fábrica de algo, así era. Y enfrente, en Maure y Luis María Campos, estaba la cervecería Quilmes. Ahora está el shopping solar de la Abadía y Abdeva es un edificio hermoso. Bueno, en eso, como nos arreglábamos para dar clases, en ese edificio que después se demolió y se llamó a concurso y se hizo otro edificio, nos dijeron que nos iban a entregar una medalla conmemorativa, no sé, de que éramos egresados. Estábamos muy bien, entonces nos atrevimos con otra compañera y otro compañero, fuimos a hablar con lo que eran las autoridades, directora de instituto, si podíamos decirle a nuestros cónyuges, novios, parejas, marido, esposa, si podían venir a esa ceremonia. No, nos dijeron, ¿cómo se les ocurre que pueden venir? No, esto es algo académico, interno. Bueno, ahora las ceremonias de graduación van los niños, los primos, los tíos, la abuela, los chicos llevan globos, corren. Pero era una época, las épocas fundacionales, yo no digo que necesariamente, pero encierran como para encerrarse y fortalecerse, creo que se adoptan posiciones dogmáticas. Era un poco así. Yo lo veo con cariño eso. Hay otros que lo ven como que nos liberamos de... Yo lo veo con cariño. Yo tuve una formación extraordinaria como psicoanalista y bastante pluralista, bastante. Ahora ya es pluralista completo, Abdeva, con una base que no se puede
no es electiva, una base obligatoria de seminarios freudianos, con lo que estoy de acuerdo, eso es Abdeva. Y después hay todas las escuelas, no podíamos ni elegir los profesores, nos decían que después pudimos, pero yo lo veo con cariño, no tengo ningún enojo con eso. Me río de eso, de cómo se les ocurre. Es gracioso. En el momento no lo padeciste, digamos, no. Ese costado estricto de la formación. No lo padecí porque me parece que pasaron cosas tan terribles que era una anécdota esa. Y me ayudaron. Había un profesor, por ejemplo, que después ya en seminarios de posgrado, me di cuenta el otro día que yo estoy haciendo lo mismo que hizo Darío Sor, que fue un profesor con el cual hice seminarios de posgrado en Abdeva sobre Bion. Era la guerra de Malvinas. Yo personalmente tenía un primo que estaba en Malvinas, o sea que no es que era algo que yo leía en los diarios, un primo mío que acababa de terminar la conscripción, lo fueron a buscar a la casa. Digo, bueno, por suerte volvió vivo, pero enfermo de hepatitis, por eso lo sacaron. Pero quiero decir, él nos dio a leer un artículo de un psicoanalista extraordinario inglés, Roger Moniker, que es bastante poco leído, pero tiene artículos sobre la guerra, el porqué de la guerra, increíbles. Y yo durante la pandemia, que después podemos hablar un poquito de eso, que todavía fui presidenta hasta agosto del 2021, o sea, 1 año y medio de pandemia, proponía leer a Hannah Segal en un artículo impresionante que es el verdadero crimen es el silencio, o el silencio es el verdadero crimen. Estoy traduciendo literal, pero está traducido al español. O sea, que nos ayudaron a pensar psicoanalíticamente sobre problemas que estaban afuera, adentro, pero afuera de nuestros consultorios también. Entonces, no sé, porque por ahí me voy a trasladar al presente. Si querés seguimos en el decime. Volvemos entonces, vos muy precozmente empezaste a ir a los congresos internacionales, a Nueva York. Este contacto con el psicoanálisis a nivel internacional, ¿qué te devolvía respecto de la Argentina? Cuando vos te veías con tu formación yendo a estos congresos, ¿qué impresión te causaba en espejo y respecto de lo que veías en el mundo? Debo decir que es bastante parecido a lo que veo ahora, que tenemos un muy alto nivel de psicoanálisis en América Latina, en Argentina. Yo de eso estoy convencida. De todas maneras, yo tenía ese impulso a salir con una amiga, después con otra amiga, viajábamos. En ese momento a Londres había conocido a Meltzer, que fue el maestro que más influyó en mí como persona y como analista. Lo había conocido a través de Benito López en un viaje, el primer viaje que hizo, el segundo a la Argentina, el primero a Abdeva. Entonces viajaba sola, viajaba con amigas, viajábamos un grupo, traducíamos materiales clínicos al inglés, pedíamos supervisiones con Meltzer, con Betty Joseph, con Hannah Segal para mí, bueno, todos estos que te nombro. Nunca me sentí como quizá estoy haciendo eco de algo que sí sentí en algunos lugares de Europa, no en todos, porque no puedo decir eso de todo. Nunca me sentí en otro estrato, en otro nivel, nunca. Todavía sigo pensando hasta hoy que el psicoanálisis argentino, el latinoamericano también, tiene un nivel muy alto. Iba y claro, había cosas que eran muy distintas, había posiciones muy dogmáticas. Voy a contar un par de anécdotas, ¿no? Meltzer para nada, Meltzer a mí me abrió la mente, el mundo. No me analicé con él, pero estudié con él y estuve organizando 4 de sus visitas a la Argentina. Estuve en Oxford en su casa, compartí tiempo con él, pero una anécdota fue con una analista, célebre analista inglesa,
fuimos con una amiga a hacer una supervisión y entonces me estaba acordando en estos días porque hubo una época donde hubo un calor como este en marzo, una ola de calor, se cortaba la luz, yo tenía el consultorio acá en la otra cuadra y había que subir 7 pisos, la paciente subió, creo que ese día había 38 grados, totalmente transpirada y me dijo, ¿me podés dar un vaso de agua? Una paciente de 20 años, 20. Yo fui y le di un vaso de agua. Llevé esa sesión, me dijo, no tendría, Betty Joseph, no tendría que haberle dado agua. Ah, no, eso es un enactment. Bueno, venga. Y me llevó a un baño que ella tenía al lado del consultorio. ¿Ve cómo tengo yo? Yo tengo un vaso y una canilla. Y hay una lavabo, una pileta. Y el paciente, yo le puedo decir con un gesto que vaya y se sirva agua. Está bien, yo la entiendo y entiendo. Ella lo podía fundamentar. Pero le hubiera seguido dando vasos de agua. Otra vez me retó, yo supervisé mucho, me retó en un congreso, mi primer congreso en Ámsterdam, que presenté un material clínico de una nenita de 5 años. Yo hasta hace muy poco tenía el consultorio de niños como Arminda Verasturi indicaba, con piso lavable, pizarrón, paredes lavables, una piletita adentro. La nena hizo así y yo le alcancé la toalla. Hizo así y yo le alcancé la toalla. No, eso ya era con público, no. Usted hizo un enactment, gracias doctora Ungar, usted presentó muy bien el material, detallado, pero no le tiene que alcanzar. La niña ve una toalla, tiene que ir y buscar. La escuché, la entendí, pero lo importante en psicoanálisis es poder fundamentar lo que decís, no es hablar, es tener un fundamento desde la clínica, la práctica y la teoría, y ella lo tenía. No lo comparto, pero bueno, esas son las posiciones por ahí más dogmáticas, eran dentro de lo que era misma familiar, que es la escuela inglesa. Pero también tuve oportunidad más adelante, mucho más adelante, de conocerlo a Green, porque iba a venir a Buenos Aires y se organizó una visita. Green, que a mí me encanta leer a Green, porque además yo después me abría a muchas otras lecturas cuando ya tuve más tiempo, pero una persona encantadora. Después venía acá y tenía una conducta medio de ogro y antipático, pero no fue para nada así. También he supervisado en París con Resnick y supervisé también con Frances Tastin, la que escribió el libro sobre el autismo. Digo, no tuve nunca la sensación de que yo tenía una formación de menor calidad, jamás, ni un análisis, jamás. Sí, luego, después ya, con la función que tuve, me tuve que enfrentar más vividamente con una posición de eurocentrismo que persiste. No en todos, para nada. Después dejamos eso para el final, me interesa particularmente. Y en estos viajes, ¿no? Recién mencionaste Salomón Resnick, ¿estabas en contacto o retomaste contacto con los hijos o sea, con los que se fueron en los 70? Pienso en Anna Langer, pienso en con Leopoldo Blecher, no sé si vos lo conocías. Leo es el hermano 2 años y medio menor de Dudi, que fue mi compañera de colegio. Por muchos años no entramos en contacto. Después nos reencontramos. Leo es muy amigo mío ahora, muy amigo mío. Me fui reencontrando así en los congresos, con argentinos que se habían exiliado, con argentinos que habían decidido irse por ahí un poco después. Yo siempre tuve un interés en ver qué pasa con el psicoanálisis en otros lugares del mundo. Bien, estábamos hablando de tus viajes y de los hijos sí, con los cuales retomaste contacto en los viajes. Claro, bueno, a ver, con Anna Langer y con Isabel tenemos la mitad la sostenemos desde siempre.
A Isabel, que no podía volver a la Argentina, la fui a ver muchas veces. Isabel es pediatra y hasta hace poco estaba en el servicio de salud de la Universidad George Washington en Washington. Ana Langer, la hija de Mimi Langer, Maternidad y Sexo, 1951, si no me equivoco, es una de las especialistas más reconocidas en el mundo en salud de la mujer. A ella sí las veía, y bueno, y con Leo hicimos una amistad mucho más fuerte en los últimos 10 o 15 años. Sí, sí. Y sí, veía argentinos, sí, me encontraba, por supuesto. ¿Y te acuerdas cuál era tu imagen en esa época de analistas, bueno, como Blecher o Mimi Langer, que vos conociste por el costado familiar, pero que sin embargo, bueno, tenía una fuerte impronta política que contrastaba bastante con la APA y con Abdeva? ¿Cuál era tu conocimiento de ellos? Bueno, sí, de José. José lamentablemente murió muy joven, 49 años, pero sí, él tenía una fuerte... Bueno, fue cambiando su ideología política, ¿no? De eso debes saber más vos. Yo era más del interior de la casa, pero no, yo tampoco le escapé a la política en esos años terribles. Ni tampoco me parece que podría nunca estar afuera es algo que me interesa, y creo que me interesa más desde que fui presidenta de la IPA, y aunque el mundo está terrible, me interesa. Pero bueno, a Mimi sí. Al estudiar medicina estábamos un día en mi casa, un día en la casa de Ana, o sea, yo, y también, bueno, con Isabel, pero estudiábamos juntas para los exámenes. Mi mamá, por ejemplo, en casa, cuando nos preparábamos para el examen, el otro día, voy a hacer todo intercalado, ¿no? Bueno, nos preparábamos para los exámenes y teníamos cábalas. Mamá nos hacía una pregunta, por supuesto en castellano, Mimi nos decía una especie de maldición en alemán, que el otro día le pregunté a Ana qué era, y es muy gracioso. No, y yo la vi, a Mimi la vi en la época en que era de plataforma, documentos, las reuniones, la casa con gente, conocía a Rodríguez, conocía a un montón de gente que estaba cerca de ella. Bueno, en un momento se fue. Ana se fue antes, porque se casó con un mexicano. Ana se conoció un mexicano y se fue antes, y bueno, también lo conocí a Lieberman, porque Diana fue conmigo al colegio, al famoso Liceo 1, y eran épocas, a ver, ¿cómo diría? Convulsionadas, pero también lo que yo siempre admiré, quizá tengo alguna idealización, no sé, pero es como la pasión por ideas y por el psicoanálisis. Eran apasionados por el psicoanálisis. Digo, no dejo de lado que puede haber un monto de idealización, pero era gente muy comprometida con el psicoanálisis y con su época, cosa que no es tan fácil de encontrar eso, y que fue el centro de lo que yo quería para mi presidencia, ¿no? El contacto con el afuera del consultorio y de las instituciones, llevar el psicoanálisis a otros lugares. Creo que ahora que hablo con vos por ahí es como una especie de sesión esto, pero me estoy dando cuenta que viene de ahí también, porque yo he visto gente, los he visto muy comprometidos. Yo tengo que decir que hasta mi padre, por parte también sé que lo tengo idealizado, pero me gusta, todavía en la época del colegio secundario, la guerra de Vietnam, había manifestaciones, se llamaban en esa época, ahora se llaman marchas. Mi madre lloraba para que no vayas, es peligroso, y mi padre me dijo, no, se parece tenés que ir, pero no te quedes en la mitad de una multitud, no te quedes en la mitad de una cuadra. Me explicó cómo tenía que cuidarme,
Por eso digo que era muy de avanzada, no era el típico, a ver, padre, no sé, conservador, no sé. Así que creo que eso también. Lo que yo admiré de estas figuras y de las que te dije, de Benito, de Elizabeth, de Meltzer, de los que conocí, era como un vínculo apasionado con lo que hacían, con el psicoanálisis. Sin eso me parece que es muy difícil sostener este trabajo, muy difícil. Más difícil en países como este, pero es muy difícil porque no es fácil. Meltzer dijo que la nuestra es una profesión de riesgo y yo creo que tenía razón. Sí. Ya que hablas de riesgo, ahora se cumplen 40 años del fin de la dictadura y la recuperación democrática del 83. ¿Cómo impactó eso? ¿Recordás cómo impactó eso en tu vida, más allá de tu vida profesional? En mi vida impactó de una manera muy fuerte. Si bien te digo, yo estaba entre mi trabajo en psicoanálisis, la formación que es continua, porque siempre seguí estudiando, bueno, fue un impacto enorme, enorme. Y uno pudo pensar cosas que no podía pensar antes. A mí me dijeron algunas veces, ¿y cómo te pudiste quedar? Hasta a veces con un tono acusatorio. ¿Cómo te pudiste quedar en la Argentina? Y no era fácil quedarse en la Argentina. No digo que fácil el exilio, pero tampoco era fácil estar en la Argentina. Me habían pasado cosas desagradables como supervisores que no eran ninguno de los que yo mencioné, que me dijo, a ese paciente tenés que dejar de atenderlo porque te hablaba de política en las sesiones. No, yo no estaba de acuerdo con eso. Pero pudimos pensar situaciones incluso de riesgo en las que nos pusimos y que vivimos. Y bueno, la libertad es la libertad. Uno puede pensar, y afecta también cómo uno puede pensarse a sí mismo y a los demás. Y una época de tremendo duelo, por los que no estaban y por los que nunca más iban a estar, y por el daño que se hizo a la cultura, a las personas, pero a toda una sociedad. Y bueno, por eso para mí es importante los 40 años. Y siempre fue importante el 24 de marzo. Bueno, ahora no voy, pero he ido cuando, hasta no hace tanto, a hacer presencia. No voy sola, he ido solo con mi hijo, así. Pero para mí hubo un antes y un después, pero del antes solo podemos pensar después, me parece. Pensábamos ahí, pero hacíamos lo que podíamos. Ana María Fernández habla de el incilio, propusieron el exilio, y bueno, yo me quedé, pero eso también implicaba, como decís vos. La conozco, Ana María, no hablé nunca de esto, pero es claro, el exilio y el incidio. Cuando me lo dicen de una manera acusatoria, digo, yo lo paso por alto porque, a ver, no todos ni tienen las posibilidades ni se dan cuenta, pero fue vivir años muy terribles. Y a la vez éramos jóvenes y seguíamos, qué sé yo seguía estudiando y llevando el consultorio y llevando a los chicos al ortodoncista, al pediatra, a la clase de inglés, mi hija que quiso estudiar ballet, todo eso. La vida siguió de una manera muy extraña, pero eso ha dejado un impacto que hace que la memoria, verdad y justicia tenemos que sostenerlo para siempre. Y después de este gran duelo del que hablabas, ¿en qué momento te picó el bichito de la participación institucional? A mí me parece que no me creen, ¿no?, cuando yo digo esto, pero yo no tenía un plan de volverme presidente de la IPA, de ninguna manera. Yo seguí enseñando, como conté hace un rato, viajaba, por ejemplo,
casi 8 años a Mendoza para dar clases. Nos turnábamos 3, viajaba a Mendoza, así como viajaba a Mendoza, viajé 3 años a Porto Alegre, una vez por mes, a dar seminarios. Viajé también a Chile, eso hace menos años, digamos, no tan atrás. Y seguía viajando a Europa, seguía viajando a congresos, y de pronto me empezaron a invitar. Ya es distinto, digamos, cuando uno va por su cuenta, lleva materiales clínicos para supervisar, pide horas de supervisión. Después me empezaron a invitar en distintas partes, por ejemplo, de Brasil, conozco un montón de sociedades, de Latinoamérica. Me empezaron a invitar a dar conferencias, supervisiones, en Estados Unidos, en Europa. Me invitaron en el año 1998, a ver, estoy diciéndolo bien. Ahí por primera vez a trabajar en un comité de la IPA, en el comité que se creó, que se creó de niños, de psicoanálisis de niños y adolescentes. Entonces ahí ya empecé como a insertarme y a entender más lo que era la IPA. Después me presenté para ser representante latinoamericana en la Junta, en el board de la IPA, en la Junta representante, de 2005 a 2009. Después me invitaron a ser coordinadora de otro comité, después me invitaban a hablar en congresos. Y bueno, en un momento se me acercó un grupo de amigos y colegas latinoamericanos y me dijeron: mira, la próxima elección de Latinoamérica nos parece que podrías ser vos. Yo dije, ¿les parece? Bueno, me hablaron muy seriamente, muy tranquilamente. Lo hablé con quien era mi maestro acá en la Argentina, Horacio Echegoyen. Me dijo: Virginia, tenés que ser vos. No solamente te voy a apoyar, sino te voy a ayudar, tenés que ser vos. Tenés que ir. Y así empezó. Por eso no es que me haga la modesta, pero no es que tenía un plan. De hecho, no se presentó nadie más. Digamos, hay elecciones, como ahora va a haber el próximo mes para los próximos presidente y vicepresidente de Europa, representando a Europa. Ocurrió una elección y fuimos a una elección y así salí. Invité a Sergio Nick de la Sociedad de Río de Janeiro a ser mi vicepresidente. No éramos amigos, no nos conocíamos tanto. Empezamos a armar un plan de trabajo, una plataforma. Y ahí te freno, sí, es claro eso, que vos no tenías un plan. No, pero no por modesta te digo, sino porque no se me había ocurrido, después me pareció bien. ¿Cuál fue la coyuntura política internacional en ese momento que permitió, que hizo que se alinearan los planetas? Y yo creo que los planetas se alinearon porque no fui la primera mujer que se presentó a una elección, sí fui la primera mujer elegida. Tampoco es que había tantas, pero no fui la primera que se presentó. Yo creo que la coyuntura que se dio es que era la tercera presidencia latinoamericana. La primera fue Horacio Echegoyen, argentino y de Abdeva. La segunda, Claudio Eisirich, gran amigo, de Porto Alegre. La tercera, no podía ser otra vez, de Brasil. Y entre ese grupo, supongo que lo habrán, como cuando me vinieron a hablar, lo habrán pensado, y creo que después de la IPA se fundó 1910. En 1910, y la elección eran 105 años después, no había habido nunca una mujer. Y te digo, no digo que, bueno, sí, el Me Too, el Me Too en Hollywood justo fui en el 2018, después lo cuento eso, pero ni una menos es 2013 acá, que fue un movimiento de proporciones y magnitudes que yo no dejo de decirlo en cada lugar que voy. Arrancó acá en 2013, a mí me parece que se dio una coyuntura donde era el momento de que sea una mujer, y
Tenía que ser latinoamericana. Claro, porque era un sistema de rotación. 4 años Norteamérica, que es Estados Unidos, Canadá, 4 años Europa, 4 años Latinoamérica. Ese sistema de rotación sigue, va a modificarse en algún momento porque se está organizando una 4ª región de Asia-Pacífico, pero tenía que ser latinoamericano. Y ahora lo pienso, claro, una pregunta que me hacían cuando fui elegida era: ¿por qué pensás que demoró tanto tiempo? No sé, no puedo decir, porque las mujeres en psicoanálisis tuvieron lugar desde el comienzo. Yo creo que eso más lo tiene que responder un historiador o alguien que venga del campo de las ciencias sociales. Pero ahora que me preguntás, creo que no lo había pensado nunca así, que se alinearon esos planetas. La corriente de la lucha por la igualdad, que no era explícito esto en ningún momento, sí es cierto que me dediqué bastante a eso en la presidencia. Y empecé a estudiar un montón, porque no sabía mucho. Eso te iba a preguntar, o sea, vos señalabas el Ni Una Menos en Argentina en 2013, el Me Too muy posterior en Hollywood. Muy posterior. Tu llegada a la presidencia de la IPA en 2015, digamos, bueno. 2015 fui electa. En 2017. Digamos. Eso, sí. ¿Cómo ves el tema género? O sea, ¿cómo lo veías antes de llegar a la presidencia? ¿Y qué implicó para vos, bueno, retomar ese tema ya como presidenta de la IPA? Y a mí me generó una gran responsabilidad. Es decir, no me lo podía tomar como algo anecdótico ni una nota pintoresca, digamos. Yo sentí que tenía una gran responsabilidad de estimular todavía más los estudios y las políticas de género. Las políticas de género no necesitan no están reguladas en la IPA, no es necesario, me parece, por lo menos, qué sé yo. Pero me di cuenta de que me faltaba mucho conocimiento y empecé a estudiar sola. Por supuesto ayudada por amigas como Leticia Glosser, que me ayudó en las lecturas, y esto se vio, creo, en la gestión, porque decidimos poner, a cada presidente le tocan 2 congresos internacionales. A nosotros nos tocó en 2019 un congreso que fue en Londres y le pusimos, yo quise que el tema de la mujer esté, tampoco quería, se presta muy fácilmente para mí es perder, no sé, bueno, está feo lo que digo, pero a usar de una manera no muy útil el tiempo criticando a Freud como lo que dijo sobre la mujer. Entonces, en lo femenino encontramos una síntesis donde interesante, porque lo femenino no se aloja solamente en el cuerpo de una mujer, en el de un hombre, en un niño, una obra de arte, música, pintura, etcétera. Y bueno, y lo que fue fantástico es que conseguí que Julia Kristeva aceptara dar la conferencia inaugural, que fue inolvidable. Un día como estos, una ola de calor en Londres, 38 grados. Estábamos las dos, yo me había preparado un vestido, con una especie de camiseta, en una iglesia hermosa que hay al lado, enfrente de la abadía de Westminster, un centro, creo que es metodista, una iglesia metodista circular, hermosa, pero sin aire acondicionado como pasa en Londres. Estábamos las dos chorreando agua, y ella dio la conferencia inolvidable. Ese congreso fue increíble, con 2.500 personas. Y salió bien, porque se habló, por supuesto, se habrán hecho críticas, y yo misma estoy dispuesta a hacer críticas a Freud, no tengo miedo de eso, pero si vos tomás las ideas de un autor y las descontextualizás de su época y de los códigos hegemónicos de ese momento, me parece que estás haciendo un trabajo que no lleva a ningún lado. Eso te iba a preguntar justamente, en esa línea lo que estás esbozando de alguna manera, lo estás sugiriendo. O sea, es un momento en el cual el psicoanálisis está siendo muy atacado por los distintos feminismos, justamente por esa comprensión de la teoría
sesgada, bueno, pensar en un Freud patriarcal, un psicoanálisis falocéntrico, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece que implica para el psicoanálisis como desafío, esa crítica que no necesariamente comprende o contextualiza el psicoanálisis? No, me parece que cualquier crítica es bienvenida si se hace desde una pregunta inteligente, interesante y con conocimiento de lo que están hablando. Me parece interesante. Yo no tengo que defender a Freud, yo no tengo que defender a Melanie Klein. De ninguna manera, se defienden solos, no tengo nada. Yo no tengo dudas que el acontecimiento más revolucionario del siglo pasado y fines del anterior fue la llegada, el descubrimiento de Freud del psicoanálisis, no tengo ninguna duda, y los efectos que esto tuvo. De ahí a hacer una grieta donde defendés a muerte las ideas de Freud, hoy me parece que no se puede, pero y tampoco una crítica que no tenga en cuenta lo que era la sociedad y la cultura, los códigos de época. ¿Por qué, me preguntan a mí, por qué se tuvo que esperar tanto? Y supongo que porque el mundo cambió, la cultura cambió, el hombre no es más el centro de la vida, ni familiar, ni pública. Yo no creo que hubiera podido ser una mujer presidenta en ese momento, porque ni la vida privada tenía ese lugar. Entonces, ahora, de ahí, sí, se puede criticar a Freud, por supuesto, pero... ¿Y te parece que bueno, todo esto que mencionamos, desde el Ni Una Menos hasta el Me Too, hasta bueno, todas estas críticas que de alguna manera son un desafío para la teoría, todo eso en su conjunto, ¿te parece que modificó en algo tu clínica? Así como dabas el ejemplo de Betty Joseph diciéndote no, el vaso de agua no, ¿hay algo que harías hoy que antes no hubieras hecho, o al revés, algo que hoy no harías que antes hacías? Bueno, a ver, mi clínica se modificó a lo largo del tiempo. Un trabajo que escribí para el Congreso de Boston, que fue, no me acuerdo ahora el año, 2015 fue, claro, 2015, que me pidieron que escriba lo que llaman keynote papers, los trabajos prepublicados. Hay 4, uno de esos. Entonces yo hablaba algo de el mundo en transformación, un título así. Yo hablé sobre la caja de herramientas del analista, la interpretación revisitada. Bueno, ¿en qué cambió que yo? La caja de herramientas, por supuesto que lo tomé de Foucault, entonces yo te das cuenta que estudié no solo los estudios de género, estudié sola, leo como puedo, filosofía, no deja de abrirme a mí la mente a nuevos interrogantes y cada vez más. Y mi clínica sí se modificó, porque yo ahí presento en ese trabajo un fragmento de una sesión con un chico de 5 años, al que había atendido 30 años atrás, y reviso lo que le interpreté, y en el trabajo me critico a mí misma. Yo ya estaba buscando material, dije, no, vea mío, y me critico a mí misma, sobre todo en la manera de formular la interpretación, no tanto en la manera en el contenido. Los psicoanalistas pensábamos, yo no lo pienso para nada más así, que teníamos que encontrar un significado y ofrecerle ese significado al paciente. Yo no pienso más eso. Pienso que el significado, en todo caso, si se encuentra, es algo que se co-construye en un trabajo con el paciente, al que uno como analista le acerca hipótesis, llama las interpretaciones, y después se verá en el efecto de la interpretación en lo que produce el paciente, y ahí lo tengo a Horacio, a Betty Joseph también. De ahí se verá si eso fue adecuado o no adecuado. Pero yo no tengo ya una idea de que nosotros tenemos que dar significado a nada, a nada. Incluso en enfermedades, yo como trabajé con chicos muy graves, en algunas situaciones clínicas uno ayuda a construir una mente. Entonces, pero es un trabajo de a dos eso. Eso modificó mi clínica, te digo, en cuanto a lo más evidente para mí.
las interpretaciones kleinianas o las que yo hacía cuando era más joven, la manera de formularla cambió por completo. El contenido no tanto, no tanto. La importancia que le doy a los sueños es la misma, la manera en que trabajo los sueños con un paciente es parecida. Bueno, y hay detalles también en lo que llamamos el encuadre, el setting. Ya no suena el teléfono de línea. Tengo que estar en el WhatsApp todo el tiempo porque hasta me piden hora pacientes por WhatsApp. La frase llegando, por ejemplo, 5 minutos tarde, te quiere decir que tenés que estar así. ¿Qué voy a pelearme con eso? Yo no, esa es la realidad, es parte de allá, de nuestras vidas, de la mía también. Y más allá de tus interpretaciones o tus intervenciones, los pacientes que te llegan al consultorio, no sé, piensan las nuevas identidades, las diversidades sexuales, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto tiene eso? Y bueno, tenemos que aprender, hemos tenido que aprender a pensar de una manera mucho más libre de cualquier binarismo, te lo resumo así. No solo es el binarismo masculino-femenino, enfermo y sano, no sé, y otros más. Creo que tuvimos que aprender a corrernos de los binarismos. No es fácil, porque estamos formateados, sobre todo yo, a mi edad, estuvimos formateados de una manera que hace que no sea fácil, pero hay que hacerlo. A ver, las frases de construcción que todos los hombres tienen que pasar tenemos que pasar todos por deconstrucciones todo el tiempo, de cómo vemos. A ver, para ponerte un ejemplo, incluso en cosas como, en cuestiones como expectativas, al ser analista de niños y de adolescentes, ¿cuántas veces me vinieron a ver padres? Primero, bastantes porque querían que una hija baje de peso, suponete, ¿no? Porque yo nunca tuve exceso de peso, entonces parecía que yo iba a lograr. O muy, muy escandalizados porque no iban a seguir carreras convencionales, ¿sí? Y yo les tuve que decir que yo en eso no voy a ayudar porque pienso más que nunca ahora que el analista tiene que estar despojado de cualquier expectativa con respecto a su paciente. Esto sería un trabajo, si querés, de deconstrucción, no sé si en términos de Derrida tanto, pero de deconstrucción, porque yo creo que el analista no tiene que tener ninguna expectativa más que el paciente se sienta mejor, aliviarlo de sus síntomas y que pueda, ahí me voy a poner un poco más símil lacaniana, que puede encontrarse con su deseo. Pero yo no tengo que esperar nada. No es fácil esto, no es fácil. Porque hasta los psicoanalistas somos muy conservadores, al revés de lo que piensa la gente que no está en el medio. Muy conservadores. Cambiando de plano, pienso en el año 2018, vos ya eras presidente en ejercicio de la IPA. Katy Bronstein era presidenta todavía de la British Psychoanalytic Society y Leo Blecher había sido electo presidente de la Asociación Psychanalytique de France. El presidente de la Federación Europea también era un argentino, se me escapa el nombre. Jorge Canestri. O sea, de golpe, en un mismo momento, tenías 4 argentinos ocupando lugares de primer orden en Europa, en los países más tradicionales del psicoanálisis. ¿Qué reflexión te genera eso? Bueno, algunas... ¿Es una afortunada coincidencia? Bueno, por ahí yo no soy muy de la astrología, pero hay alguna... Por un lado puede haber una coincidencia, no sé, digamos, al azar hasta Freud le dio lugar. Entonces, un lugar importante. Pero por otro lado, yo creo que muestra también qué somos los psicoanalistas argentinos, digo, qué formación tenemos. Yo creo que Katy hizo la formación en Londres. Yo la conocí cuando estaba en la Tavistock. Canestri empezó Jorge Canestri, además quiero decir que
un gran amigo que me ayudó muchísimo, que lamentablemente murió, van a ser 2 años y lo extrañamos mucho. Leo hizo la formación en Francia, pero nosotros todos nacimos, crecimos, nuestras raíces están acá, y yo creo que habla algo de lo que es, hasta te diría, me parece, de la educación que recibimos. Yo soy producto total de escuela pública, primaria, secundaria y la UBA en la universidad, o sea que no tengo nada de educación en colegio privado. Entiendo que hay muchos problemas, entiendo que está, bueno, todo está en crisis, pero hay algo que es muy de raíz y ligado, aunque está muy en este momento discutido, ¿no? La noción de identidad, de identificación y todo eso, también tengo mi propia discusión, pero hay algo que nos hizo que estemos en condiciones, hay que poder hacer eso. Dirigir la británica, una argentina, la asociación francesa, que de las dos es la más conservadora, no es la de París. Y Jorge llegar a ser presidente de la Federación Europea, habla, yo creo que mucho de lo que somos, y más allá de la formación psicoanalítica, de lo que recibimos como formación como persona. Fue un momento impresionante eso, impresionante. Si no, en ese sentido, en esa misma línea, ¿no? Después de haber sido presidenta, bueno, en el momento ese del Congreso de Londres en 2019, después de ver todo esto que mencionábamos recién, ¿hay algo que te parece a vos que los que estamos en el ámbito psi argentino no vemos, o de lo que no somos conscientes o que no valoramos? Yo creo que no valoramos, no valoran, porque yo lo valoro, el nivel que tenemos, lo que recibimos acá, lo que nos ofrecieron y nos dieron con mucha generosidad nuestros maestros. Y puedo incluir también la escuela primaria, secundaria, la universidad y la formación analítica. Yo no me canso de decirlo, cuando vamos afuera nos ven como analistas de un nivel de desempeño y además nivel científico muy alto. No nos damos cuenta de lo que nos... Y hay hay dificultades que yo intenté, no lo logré como quería, que es que se conozca la obra de los autores argentinos y latinoamericanos, depende del dinero que se disponga para traducciones, eso es así. Y bueno, con eso hay que seguir, yo creo que hay que seguir peleándola. Para mí, no sé, traté de hacerlo, porque hay algo que también critican, y se critica acá en Argentina, que en la IPA se habla en inglés. A ver, los congresos tienen traducción simultánea, 4 idiomas, muchas publicaciones también, pero cuando tenés una asociación que tiene miembros en México, Argentina por supuesto, Canadá, Estados Unidos en cualquier lugar, Japón, China, India, Polonia, no sé cómo decirte, hay que encontrar lo que en las empresas se llama el idioma de trabajo. Entonces tenés que hablar en algún idioma. Acá, analistas de una cierta edad que no hablan otros idiomas despiertan mucha animosidad, se enojan bastante. Yo los entiendo, pero no le veo una posibilidad. Yo creo que las empresas encuentran un idioma de trabajo, sí, pero hay que estimular más que escriban, que publiquen, que manden a revistas, a journals, a libros, y así tiene que hacerse más conocido. Hablando de escribir, hace poco, relativamente poco, escribiste algo sobre Janine Puget. Sí. Janine Puget. Sí, Janine.
¿Qué dirías hoy de Janine? Y también otra persona, otra analista y mujer a la que extraño y que es uno de mis modelos. No lo mencioné antes porque no fue así en mis comienzos, yo no la conocía. Mi marido, que es Julio Moreno, que es analista, después se dedica también a pareja, a familia, sí trabajó muy cerca de Isidoro, muy cerca de Janine, y yo llegué a conocerla mucho y a hacer una amistad con ella. Ella es un modelo de mujer para mí, así como princeps, digo, en el sentido de una inteligencia fuera de lo común, una capacidad de pensar con una apertura y un compromiso con el campo de lo social, digamos, y lo que pasa acá y en el mundo, pocas veces visto. Ella, tengo que decir que es uno de mis modelos. Además que a ella, vos me dijiste que, no sé, en un momento cuando estábamos por empezar hablamos, yo dije si estaba bien o algo así, y me dijiste, bueno, es porque sos coqueta. Bueno, si había alguna persona coqueta era Janine, que murió, yo no me acuerdo, 93 años tenía. Bueno, también somos cercanos de su hijo, un artista de un talento increíble, Pablo Reynoso, que vive en París, y es un artista muy, muy valorado. Y ella podía ocupar, estaba siempre impecable y además viajaba a donde viajaba con una valijita carrión, se llama, ¿no? Con una valijita, se iba por 2 meses a París, llevaba la misma valijita. Se iba a Uruguay, llevaba la misma valijita. No sé cómo hacía, pero ella combinaba, tenía... Claro, no la mencioné al comienzo porque no fue una influencia temprana en mí, sí más tarde, y tuve la suerte de poder estar cerca de ella hasta el final de su vida. Modelo total, de pensadora, comprometida, abierta, cuestionadora y a la vez afectuosa. Para ir cerrando, Virginia, si la expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional que sos, sí, tuviera que contarle a la adolescente angustiada que fuiste a los 17 en busca sí, de análisis, si tuvieras que decirle qué es el psicoanálisis, ¿qué le dirías? Seguramente recurriría a la definición freudiana, que es un método de investigación, es un método de terapia. Pero más en confianza. No, más en confianza le diría que hice muy bien en aceptar la propuesta de mi padre de analizarme, hice muy bien en analizarme en ese momento, largos años, otro largo análisis y después de grande tuve un tercer análisis. Que hice bien porque no solamente me ayudó a mí como persona, sino que ahora estoy convencida de que el psicoanálisis tiene mucho para ofrecer a la sociedad y al mundo y a la comunidad, que esa fue una de las premisas de mi presidencia. El psicoanálisis tiene que ser escuchado, tiene que lograr ser más escuchado, y le diría que, a diferencia de lo que se vivía cuando yo tenía 17 o 18 o 19 años, ahora me parece que el psicoanálisis no puede estar más centrado ni en lo que le pasa al paciente, ni en lo que le pasa al analista, ni en lo que pasa entre los dos, sino que también tiene que tener en cuenta el contexto en que ese análisis está transcurriendo. Si no se tiene en cuenta esto, creo que el futuro no es muy venturoso. Entonces, le diría que, además mi nombre se presta para una vieja publicidad de cigarrillos, que has hecho un largo camino, que el camino fue largo, fue difícil muchas veces, porque además la vida es difícil. La presidencia fue una cuestión extraordinaria, no exenta de momentos durísimos, no solo la pandemia, sino momentos puntuales duros, pero que vale la pena.
le diría a esa Virginia que era yo, pero le diría lo mismo a los chicos de esa edad. Que no tenga... A ver, analista, siempre le pido prestada a Simone de Beauvoir que una mujer no nace mujer, sino que deviene. Uno deviene analista, y eso lleva toda la vida. Pero que no se achiquen, que no tengan miedo, que está bien y que hay mucho por hacer todavía. Bien, pensando que esto va a quedar en los archivos audiovisuales de la Biblioteca Nacional, va a estar en el canal de YouTube de la biblioteca, que va a haber mucha gente probablemente. ¿Hay algo más que querrías decir que no te haya preguntado? A ver, déjame pensar. No, lo que sí, por ahí me gustaría decir eso, que yo soy una persona optimista, no soy negadora, no es que no vea ni las dificultades ni las terribles realidades del mundo que estamos viviendo ahora. Yo creo que no sé, para mí es más terrible que nunca lo que estamos haciendo con el planeta, la pandemia, la guerra, está como saliendo como aspectos como tan negativos pero del ser humano, del ser humano, somos responsables. Pero que de todas maneras son temas en los que el psicoanálisis puede ayudar y muchísimo. De manera individual, que lo más importante es darse cuenta de que se puede pedir ayuda y que podemos pedir ayuda. Y también del otro lado tiene que haber alguien que escuche. Y eso, yo sigo siendo optimista sin negar sobre que el psicoanálisis no solo va a persistir, sino va a crecer y va a estar en lugares que yo me puedo dar cuenta que hay lugares que uno ni puede creer que pidan formación psicoanalítica. Así que eso, es un mensaje sin negar la terrible realidad que vivimos. Si hay más psicoanalistas, va a haber más personas en condiciones de ayudar. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.